tratamiento para convulsiones, ¿okay? Bien, o episodios epilépticos, mejor dicho, y para también investigación biomédica, ¿no? Para trabajar de repente animalitos de laboratorio, para poder hacer la comprensión y manejo. Entonces vamos a ver unos términos que son interesantes, ¿okay? Aquí vamos a tener en cuenta, ¿okay? ¿Qué significa la anestesia general? La anestesia general pues, va a ser la pérdida reversible de sus efectos, lo importante reversible de la sensibilidad en todo el cuerpo. Y esta va a ser inducida por un fármaco que deprime la actividad del sistema nervioso central. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? El animal va a estar consciente. ¿Qué dice? ¿Estará consciente el animal? ¿Alguna vez ustedes han entrado a cirugía? ¿Les han puesto anestesia general? ¿Creen que está consciente o no? ¿Sí? Al principio y después ya no. Bueno, al comienzo pues, todavía no le van a administrar, pero cuando ya le administran y cuando ya empieza a unirse a los receptores y producirse los efectos, ahí obviamente ya vamos a tener, ¿okay? Una cosa, que el animal va a perder la conciencia, va a tener amnesia, ¿okay? ¿Qué va a pasar con la sensibilidad? Va a tener también analgesia, no va a sentir. Además vamos a ver que no va a haber movimiento, va a estar inmóvil, la parte motora también va a estar reprimida, bloqueo, la parte de los reflejos, eso es importante, va a estar definitivamente atenuado. ¿Okay? ¿Qué más podríamos decir? Que esta anestesia general no solamente te lo duerme, ¿no? Sino que como hemos visto bastantes efectos, va a integrar todos ellos para que el animal esté en este estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa analgesia? ¿Okay? Analgesia va a hablar acerca del dolor, es la pérdida de la sensibilidad del dolor. O sea, el efecto nocivo, ¿okay? ¿Está? Sí está. ¿Okay? Sí está. Sin embargo, el animalito no va a, ¿okay? poder sentirlo porque ha perdido la sensibilidad. Es la analgesia. En el caso de hipnosis, se había mencionado que hipnosis es el sueño artificial ese, que lo puede causar algunos medicamentos anestésicos. En cuanto a la sedación, lo que habíamos visto la semana pasada, habíamos visto que había depresión del sistema nervioso central, pero el paciente estaba despierto de verbal. ¿Sí? Eso también lo habíamos visto la semana pasada. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la anestesia? Tener a un animal que no sienta dolor, que esté tranquilo, que esté sedado, que haya protección neurovegetativa. ¿Qué quiere decir? Que las funciones básicas deben estar estables. ¿Cuáles son las funciones neurovegetativas? Frecuencia cardíaca, presión arterial. ¿Okay? Asimismo, lo que es la miorelajación y inmovilización, la parte motora. El animal no solamente tiene que estar digamos, inmóvil, sino también relajado. Y cuando está relajado, yo voy a poder modificar, moverlo para poder ponerlo en la mesa de cirugía. Y obviamente va a tener inconsciencia o disociación y amnesia. Amnesia que ya no recuerda, disociación que no cavila lo que es la parte límbica con la parte motora. Ahora, dice, ¿ustedes creen, la pregunta es, la inconsciencia es suficiente para llevar adelante una cirugía? ¿Qué piensan? Solamente necesitamos que el animal esté inconsciente. Es como, por ejemplo, si se golpea a alguien puede estar inconsciente, entonces ya lo podemos llevar a cirugía, va a tener todas esas características que habíamos mencionado para una buena intervención. Obviamente que no, vemos que la inconsciencia no va a ser vasto, no es
principio. ¿Okay? Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Okay? Y esta parte que se sorprende se puede ver anestesia. Recuerda que la anestesia general no va a ser selectiva. ¿Okay? No va a ser pues que solamente va a deprimir la parte de la corteza motor, la corteza sensorial. No, también va a estar inhibiendo o va a estar deprimiendo lo que es el centro respiratorio, el centro cardiovascular. ¿Okay? Por eso se necesita un chequeo, un monitoreo bastante estricto. Asimismo, se necesita tener un acceso rápido a una vía de oxigenación, que se entúa el animal de manera imperativa para poder tener cualquier evento, poder utilizarlo rápidamente para oxigenar. ¿Qué más podemos mencionar acerca de la inconsciencia? Vamos a ver que durante una cirugía pueden haber cambios en estos parámetros. Por eso es que se necesita ciertamente un anestesista que esté chequeando todas estas respuestas o esta actividad frente a la cirugía. Recuerden que durante la anestesia el animal no solamente está durmiendo, ¿okay? No solamente está en un estado de dormir de manera artificial, no solamente en hipnosis, sino no puede responder, no puede generar percepción consciente, porque todos están inhibidos, deprimidos. Ok, hay una escala, ¿okay? que nos habla acerca de lo que es los diferentes niveles o planos de la anestesia. ¿Okay? Donde vamos a ver también que se ve las profundidades de la respiración, tanto intercostal como diafragmática, y también el padrón de esta frecuencia respiratoria. Vamos a ver que cuando el animal está despierto, cuando está despierto, el animal va a tener una ventilación, puede ser intercostal, diafragmática, y va a ser bastante irregular, ofegante, ¿Cómo va a estar la pupila? Va a estar normal, de nuevo. Sin embargo, cuando ya se entra a un estadio 2, vamos a ver que va a haber un cambio. ¿Okay? Si ustedes ven aquí, se va a empezar a observar esta membrana, la membrana limitante, y empieza a aparecer. Entonces el reflejo palpebral empieza a disminuir. ¿Okay? Puede haber un lacrimeo, ¿okay? O sea, como empezar a llorar. Y en respuesta al estímulo todavía. Si se sigue avanzando, por ejemplo, en el estadio 3, vamos a ver que ya empieza la membrana empieza a hacer un poquito más y el globo ocular empieza a caer, se cae hacia medio. ¿Por qué? Empieza a relajarse los músculos que sostenían al globo ocular. Obviamente cuando va avanzando, ¿okay? En los planos, vamos a ver que los reflejos también van a ir disminuyendo, ¿okay? Hasta tenerlo, ¿okay? En el estadio 4, donde ya no tenemos, ¿okay? Ya no hay solamente no tenemos pupilas, sino hay una migresis total, ni siquiera ya se ve la posición del globo ocular, ya está realmente así. A medida que va avanzando esta escala de poder, vamos a ver ciertos cambios. Lo que más me llama la impresión es esto, la posición del globo ocular. Se ve clarito cómo va a ir cambiando. Aquí también el reflejo para. ¿Sí? Entonces, a medida que se va avanzando, vamos viendo que va siendo cada vez más profundo el sueño. Y también vemos, ¿sí?
ver que si bien ya no hay analgesia, no es un plan adecuado para hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque todavía está consciente, es decir, conciencia imperfecta. ¿Sí? Pues la fase no debería haber. Y la fase 2, esta es una de las fases en las que los dueños se asustan mucho de sus mascotas porque empiezan ellos a delirar. Esta es una excitación involuntaria y violenta. Aquí se da el inicio de la pérdida de la conciencia y por lo general está relacionado con los delirios, excitación y movimientos involuntarios. Aquí puede caerse el animal, hay que tener cuidado y va a presentar taquicardia y dilatación pupila. Así que podría producir el nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? Movimiento de pito, ¿no? Horizontal o vertical. Esta es la que debe pasar rápidamente, ¿okay? No es necesario experimentarla. Esta es la que hay que pasar rápidamente para producir el dolor. Esta es la que vamos a tratar de siempre tener, que es el periodo 3. Aquí va a haber una depresión del sistema nervioso central, ¿okay? Del encéfalo y también de la médula. Acá va a haber inconsciencia, analgesia, no va a haber reflejos medulares, pero sí va a haber relajación muscular, no va a tener movimientos coordinados y también se puede dar aquí de manera adecuada la intervención quirúrgica. Este periodo se divide en 4 subplanos, ¿okay? Y habla acerca de la profundidad de la anestesia. Aquí, el primer plano. Primero es el plano más muy Luego vamos a tener, ¿okay?, que el animal ya va a estar más manejable, su tono muscular no va a estar tan denso, no va a ser tan tieso, que se va a poder modificarlo, moverlo bien. Por eso se menciona que el tono muscular va a estar disminuido. Así también la respiración va a ser un tanto lenta e irregular, ¿okay? Y dentro de los reflejos, ¿okay?, la mayoría está deprimido, pero el reflejo interdigital, que es el dolor profundo, sí todavía está, ¿okay?, activo. ¿Qué más? Puede existir el nistagmo que hemos visto, ¿okay?, y se produce adenemiosis, ¿okay?, como respuesta al estímulo doloroso. ¿Sí? ¿Podría trabajar acá? Sí, podría, pero preferiría no más fuerte, por supuesto. Y dime, nos falta un plano. Plano 2. Este es uno de los ideales, ¿no? Hay relajación muscular más profunda, ausencia del reflejo interdigital y el globo ocular bastante.
para recordar los fases o los tiempos de la anestesia. ¿Con cuál iniciamos? ¿Cuál sería el inicio? Inducción. Inducción. ¿Qué más seguimos? ¿Qué se hace en inducción? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos en la inducción? La primera fase es la traquita, ¿ya? La segunda va a ser la inducción. La traquita significa medicación preanestesia. Medicación preanestesia. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí en la premedicación se pueden utilizar una serie de fármacos, ¿sí? Pero vamos a hablar principalmente de qué cosa es lo que va a pasar ahí. Esta premedicación lo que va a hacer es predisponer, ¿ok?, a que la sensibilidad disminuya, o sea, o ya no esté presente, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? ¿Ok? Que no se sensible el dolor, ya no va a tener necesidad de evitar el compromiso cardíaco con la premedicación, entre otros componentes. ¿Sí? Entonces, tenemos la premedicación, la inducción, ¿ok?, el mantenimiento y la reducción y la recuperación. En el caso del mantenimiento es para colocarle el fármaco, ¿no?, para que perdure lo que es el efecto farmacológico. Y la recuperación pues es después de haberle quitado el fármaco y ver que que en la premedicación también se dé, ¿ok?, un tratamiento o preoperatorio, ¿ok?, aunque también se menciona que puede ser postoperatorio. En cuanto al dolor, después de la cirugía hay dos, tres vertientes que hablan acerca de mantener el dolor va a permitir que el animal no haga sobreesfuerzos y que pueda alterar su respiración. Caliente acá, me siento muy somnífero. ¿Sí? ¿Ustedes también? Algo se ha pasado. Yo siento de verdad que nos estamos ahogando con CO2, una cosa así. Me siento así de. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí, ¿no? ¿Qué? Estamos haciendo lo que Es el salón, creo. ¿Ah? El salón, creo. El salón, ¿no? Encima de un dibujado, pues, ese salón, se prende y se apaga la luz. Ya, pues vamos a ver. Yo tengo un paso, ¿no? Sí. Ya, ojalá no se pase el tiempo. Ya, entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos.
¿Por qué necesitamos sedarlo? Porque necesitamos colocarle su catéter, ¿no? Colocarle el catéter, preparar la vía para la administración ya de los fármacos para la inducción, para el mantenimiento. Entonces necesitamos que esté así, tranquilo. Asimismo, ya como ha llegado a un sitio nuevo, el niño va a estar ansioso, va a estar estresado. Por eso hay que tratar de reducir bastante lo que es la ansiedad. ¿Qué más? ¿Por qué hay tantas fases? ¿Por qué? Dirán, ¿por qué no le pongo uno y ya? El hecho de tener diferentes fases, de dividir de repente, hace que tú a la larga coloques menos de un fármaco que le podría hacer daño. Eso dice reducción de la dosis, la inducción y el mantenimiento. Eso es bastante importante. Analgésico preventivo, como les mencionaba yo, que es importante, y vamos a ver que aquí podría trabajarse lo que es la reversión de la bradicardia, que ha sido pues producida por de repente por el mismo fármaco o por el paciente que está en el caso. ¿Sí? Eso hay que también mencionar, y que puede darse también lo que es la reducción de las emisiones de enfermedad. Muchas veces esto también podría dificultar el acceso al manejo. ¿Sí? Entonces aquí un sedante para poder ayudarnos a manejar el animal. Tenemos algunos tranquilizantes, sedantes, algunos de ellos ya no se usan, pero en términos, ¿no?, de teoría, ahí están, los información ya no se usan, vamos ahí, y algunos otros que vamos a también ver. Esos son los que la semana pasada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro más podemos utilizar? Aparte de tranquilizantes y sedantes, habíamos dicho manejo preventivo del dolor, que podemos utilizar lo que son opioides y ANIs. Y también tenemos los anticolinérgicos, que pueden ayudar, por ejemplo, a las manifestaciones de un babeo, que puede suele producirse muchas veces, o el micopirrolato, que también puede ayudar a eso. Esta reducción de la saliva y también las secreciones pueden ayudar junto con la taquicardia por el uso de estos, tanto de atropina como micopirrolato. Pero que atropina quitaron negativo, ¿no? El negativo queda positivo. Se instala la respuesta para la primera pregunta de la que se examina qué fármacos podrían usar en la fase de premedicación. Obviamente no nos pongan todos, ¿no? Siempre se pone, coloca el fármaco y su mecanismo de acción. ¿Sí? Ahora hablaremos de lo que es la inducción. ¿Ok? En el caso de la inducción, vamos a tener que podemos utilizar diferentes fármacos, que ya hemos visto, pero otros que estén relacionados principalmente a lo que es una anestesia general corta, que puede utilizar la anestesia general, propofol puede ser, o también trabajar lo que es la intubación endovenosa. ¿Qué podemos ver? Ahí también dice diazepam. O sea, se refiere a que mayor dosis o simplemente la famosa que le tomamos siempre lo tiene ese problema. En cuanto a las dosis, las van a ver más adelante, pero se trabaja, ok, si ya tengo, ahora si he utilizado la premedicación de diazepam, pues tengo que ver cuál es la dosis máxima que puedo darle, porque diazepam se puede usar en rangos. Entonces, tengo que siempre ver que no me pase del rango, ¿ok?, total. O sea, como fraccionarlo sin que lo veo Claro, ajá, puede fraccionar. Por ejemplo, diazepam completas y de repente midazolam completas serían mejor, ¿no? El diazepam no me gusta mucho, pero sí la diazepam es rápido y dura más tiempo que midazolam, eso sí. ¿Okay? Siempre cuando como que particionan las dosis, tienen que siempre saber cuánto se va a poner al final. ¿Okay? Eso es importante, porque no debemos pasarnos de nuestra dosis total. ¿Ok? En el mantenimiento pues se trata de tenerlo, de mantener
usar, ¿ok? Fármacos para el mantenimiento mediante la administración intravenosa. Esta aplicación se conoce como activa, donde podemos utilizar estos diferentes fármacos para ayudarnos en el mantenimiento. No solamente son anestésicos, sino muchos que pueden manejar el dolor también. Fentanilo, morfina, pues no me ayudará a eso. ¿Okay? En cuanto a la inhalatoria, bueno, pues obviamente se utiliza mucho más, ahora es más fácil, sale mucho más rápido además todo el proceso y se puede utilizar isoflurano, sevoflurano, alotano y el flurano ya son históricos, o sea, no se utilizan solamente para colocar ahí los fármacos que son los infantiles. Ahora, algunos pueden trabajar por ambas vías, tanto intravenosa como también inhalatoria. Ya esto sería una técnica mixta conocida como PIVA para poder mantener. La cosa es que tenemos que administrar una cantidad de fármacos para que el mal salga rápido. Preferiría solamente inhalatoria. Aquí están los fármacos que pueden utilizar para lo que es el mantenimiento, tanto por inhalación como los intravenosos. Y ahí tenemos barbitúricos, benzodiazepinas, opioides y disociativos. Algunos mecanismos de acción. ¿Cómo trabajaba pentobarbital? Los barbitúricos, ¿se acuerdan? Hemos hablado de barbitúricos y también de barbitúricos y benzodiazepinas, ¿no? Benzodiazepinas. ¿Verdad que los dos trabajaban en el mismo receptor? En GABA, sí, en GABA, ambos trabajaban en GABA, ambos trabajaban en los canales de cloro, y lo que hacía uno, versus el otro, era uno abría con más frecuencia los canales y el otro dejaba que aperturara mucho más tiempo, ¿sí? Los barbitúricos, habíamos mencionado que muchas veces ellos mismos solitos podían abrir el canal de GABA, mientras que las benzodiazepinas no necesitaban una GABA. ¿Sí? Por eso es que el efecto era mucho más potente en el caso de los barbitúricos. Entonces, los barbitúricos, como pento, es histórico, ya no se utilizan. En casos de eutanasia. Y principalmente barbitúricos lo utilizamos para lo que son terapias, tratamientos anticonvulsivos. Efectos sobre el receptor de GABA, que permitía la apertura de los canales de cloro, la hiperpolarización de la membrana. ¿Por qué? Porque si ingresaba cloro, recuerden que volvió el potencial ocinático más negativo, y de esa manera se hiperpolarizaba la membrana. Entonces, eso hacía que si tenía un estímulo, necesitaría que fuera muy grande para poder llegar al umbral y despolarizar. Ahora, recuerden de que tanto los benzodiazepinas como barbitúricos trabajan ahí con GABA. Eso es lo que se mencionaba, que lo que va a hacer es que mover repolarizar la membrana va a estar muy negativo, porque va a necesitar un estímulo muy grande para que se dé la propagación del virus. Ese es el potencial de acción. Un poquito de historia de los barbitúricos. Vamos a ver que por los años 1864, Adolf von Bayer descubrió esos barbitúricos. Ya por los años 1903 empezó a venderse con el nombre de Guerlain. Y principalmente se destacaban sus efectos tanto sedantes como hipnóticos. Para 1903
que estos barbitúricos, estos son muchos fármacos que se sintetizaron, se crearon para alguna razón y al final terminaron usándola para algo. ¿Sí? Sigamos. Acá está Adolf von Bayer y algo que de repente es un poco curioso es la historia, ¿no? La historia de los barbitúricos. Muchos piensan piensan que el nombre de barbitúrico puede venir de diferentes orígenes. Por ejemplo, porque viene de una persona, es Bárbara, pero se llama barbitúrico. Deben pensar que en honor a Bárbara, Adolf le colocó este nombre. También van a estar relacionando con la Virgen de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que menciona que también puede ser su nombre y muchas veces también por el aspecto que tiene estos fármacos que forman como unas varillitas puntiagudas. Entonces esto es como se le llama en el término Barrett. Se menciona que podría ser el origen de este. Sea cual sea, sabemos que Adolf von Bayer que lo sintetizó por primera vez, y lo que hizo pues es utilizar urea, urea con ácido malónico, se forma este aspecto puntiagudo de los cristales de urea. Y lo que se obtuvo por esta urea y el ácido malónico era un ácido valónico. Ahora, este ácido barbitúrico que utilizó no tenía ningún efecto químico, nada, solamente que puede ser el esqueleto, la ropita que se podía poner otro fármaco para que pueda utilizar. ¿Sí? Ahora, sigamos un poquito con la historia. Vamos a ver que habíamos visto que en los años 1900, 1913, se consumía mucho lo que eran estos barbitúricos. Y habíamos visto que Joseph había registrado o había estado trabajando sobre lo que eran algunos fármacos que podrían inducir a el sueño o ser para otras afecciones. Miren, hay muchas etiquetas de los envases, y todos mencionan que producen sueño. Elixir veronal del doctor Bustamante. Así que vemos que puede darse un efecto por una sobredosis de estos fármacos y causar la muerte. ¿Qué cosa va a hacer? Recuerden que lo que decíamos era